Muy buena- Muy buenas tardes, jóvenes. Para continuar con nuestras clases virtuales, hoy día vamos a tratar el tema de articulación temporomandibular y articulación dentoalveolar. Acuérdense que cuando hablamos de la articulación temporomandibular, es la articulación que corresponde a la estructura que es parte del sistema estomatognático. Esta articulación está básicamente diseñada para una serie de funciones. Las más importantes que podemos observar ahí es la que nos permite, por ejemplo, el acto de la masticación, la deglución y la fonación. Acuérdense que es una articulación, por las condiciones anatómicas, presenta múltiples movimientos. Se define también a la articulación temporomandibular como una articulación bicondilia, que está separada por un menisco. Básicamente lo que podemos observar también ahí es la presencia de dos espacios, un espacio llamado suprameniscal y un espacio llamado inframeniscal. En este caso es la relación básicamente de dos superficies convexas, ¿no? Por eso se le denomina articulación bicondilia. Las superficies articulares a nivel de la mandíbula, como habíamos mencionado, es básicamente el cóndilo de la mandíbula, pero acuérdense que este cóndilo, que correspondería a la cabeza del cóndilo mandibular, no es toda la superficie. Acuérdense que el cóndilo es una superficie elíptica, pero la vertiente anterior de esta superficie elíptica está recubierta por tejido fibrocartilaginoso y es la que participa en estas superficies de relación. En el caso del temporal podemos encontrar dos superficies, una hacia la parte posterior, que es la cavidad glenoidea, limitada por la cisura de Glaser, y otra hacia la parte anterior, que es el cóndilo del temporal, que también es llamado el tubérculo articular, que correspondería a la raíz transversa del arco cigomático. Entre las dos superficies articulares debemos de considerar al menisco, que es un fibrocartílago de relación, pero que sirve básicamente para permitir la relación recíproca y homóloga de dos superficies que no corresponden entre sí, ¿no? Porque por un lado hemos visto el cóndilo, que es una cabeza, es una superficie esférica, y por otro lado tenemos el temporal con la cavidad y el cóndilo del temporal. Entonces no hay congruencia a nivel de esta relación. Y para eso el menisco presenta ciertas condiciones. Por ejemplo, hacia la parte superior el menisco es cóncavo convexo y en la parte inferior el menisco es cóncavo, de tal manera que hace homóloga a estas superficies articulares. Este menisco genera, al interponerse entre las dos superficies, genera dos espacios, el espacio suprameniscal y el espacio inframeniscal. Y que a las finales estos espacios van a funcionar casi en forma independiente, porque acuérdense que a nivel del espacio inframeniscal, la articulación temporomandibular genera un movimiento de rotación y a nivel del espacio suprameniscal, la articulación temporomandibular desarrolla un movimiento de traslación. Entonces, ahí estamos observando que no solamente es una doble articulación condilar, sino también es una articulación muy compleja por los movimientos que presenta a este nivel. Al hablar también de la articulación temporomandibular, es importante hacer ver que entre las superficies de relación que están cubiertas por fibrocartílago, encontramos una membrana sinovial que segrega un líquido, que es el líquido sinovial, pero que básicamente permite, o evita en este caso, que las superficies entre sí rocen, y esto generaría daño, ¿no? En cambio, la membrana sinovial evita la fricción entre estas superficies articulares y permite con mayor comodidad y facilidad los movimientos de relación a nivel de estas superficies articulares. Una estructura importantísima a nivel del ATM es la estructura muscular que correspondería al músculo pterigoideo externo o llamado también pterigoideo lateral. Acuérdense que este músculo presenta dos cabezas, dos fascículos. La cabeza o fascículo superior, que en este caso está relacionado básicamente con el ala del hueso esfenoides, y el fascículo inferior o pterigoideo relacionada con la cara externa de la tabla externa de la apófisis pterigoides.
cada una de estas dos cabezas o fascículos se originan y se dirigen con dirección a la cápsula articular, pero propiamente se insertan en el borde anterior del menisco interarticular y en la fosita del cuello del cóndilo de la mandíbula. En este caso, correspondería, digamos, a un punto de inserción importantísimo dentro de la articulación temporomandibular. Este músculo desplaza principalmente el menisco y el cóndilo de la mandíbula hacia adelante en el momento de la contracción. Este músculo, como estamos observando ahí en la imagen, presenta dos cabezas o dos fascículos. El fascículo esfenoidal, que estaríamos señalando ahí, y el fascículo pterigoideo, que sería el inferior. Acuérdense que el fascículo superior, que nace el ala mayor del hueso esfenoide, se dirige casi en forma horizontal, y el fascículo inferior, que se dirige hacia arriba y hacia atrás. Pero la idea es que desde este extremo anterior, los dos fascículos o las dos cabezas se unen para literalmente fusionarse a nivel de la cápsula de la articulación temporomandibular, pero propiamente en el borde anterior del menisco interarticular y del cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? Hay que diferenciar cuando hablamos de la articulación temporomandibular, al menos en la parte de función, a nivel de lo que es el funcionamiento de la articulación temporomandibular, hablar de dos conceptos, el concepto de guía y el concepto de trayectoria. Acuérdense que guía es literalmente así, ¿no? El sentido o la dirección o cómo se dirige, en este caso, un desplazamiento, ¿no? O básicamente, pues, es el que determine el movimiento a nivel mandibular, ¿no? En cambio, la trayectoria es la línea de recorrido, ¿no? En este caso podemos observar justamente en la imagen acá en la parte inferior para poder diferenciar estos dos conceptos, ¿no? La guía es una guía plana y la trayectoria que genera esta guía plana es una trayectoria rectilínea. En cambio acá la guía es una línea curva, entonces la trayectoria también se genera en forma curva, ¿no? Esto es importante a nivel de la articulación temporomandibular, principalmente a nivel de lo que vendría a ser la superficie anterior de la articulación temporomandibular, que vendría a ser el extremo de lo que vendría a ser la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal, ¿no? Va a generar una guía de trayectoria condilar cuando haya desplazamiento a nivel de la mandíbula, ¿no? A nivel de la mandíbula. Acuérdense que ahí hay que hacer diferenciación de esas dos características, guía y trayectoria. Otro concepto que hay que desarrollar en la articulación temporomandibular que se complementa a nivel de lo que vendría a ser la relación de las superficies oclusales de los dientes es la articulación alveolo-dentaria. Esa articulación alveolo-dentaria, acuérdense, es la relación de las piezas dentales a nivel de la raíz dentro de los alveolos en la apófisis alveolar de los maxilares. Podríamos decir que los dientes están enclavados en procesos alveolares mediante un mecanismo de inserción, pero que permite movimientos. A estas estructuras de inserción le llamamos ligamento periodontal, periodonto o simplemente articulación periodontal, la cual tiene dos características, lo que le llamamos el periodonto de inserción y lo que le llamamos el periodonto de protección. Acá lo hemos diferenciado así, ¿no? El periodonto de protección, en este caso serían los tejidos conectivos, que sostienen a la pieza dentaria dentro del alveolo. Pero ¿por qué es importante describir la articulación alveolo-dentaria? Porque acuérdense, se pueden realizar movimientos a nivel de los dientes de dos tipos, movimiento de intrusión y movimiento de rotación. Durante el acto masticatorio, la intrusión es un movimiento de pequeña cuantía. En cambio, durante la masticación, el movimiento que se va a dar en mayor intensidad justamente por el ligamento, por la disposición de las fibras del ligamento periodontal, es en este caso el movimiento de rotación. Esta rotación es a consecuencia de la presión que fisiológicamente se genera sobre las piezas dentales, ¿no? Pero sabemos que cuando se estimula mediante presión, ¿no? Cuando se estimula mediante presión, hay zonas a nivel de la estructura alveolar que responden mediante la estimulación de los osteoblastos.
los cuales producen hueso, ¿no? Es un mecanismo de reacción, ¿no? Pero si hay un exceso en la producción de la rotación, se estimula otro tipo de células, en este caso serían las células que reabsorben, le llamamos los osteoclastos. Estas ya también reabsorben estructura ósea, ¿no? Destruyen hueso. Entonces, si la presión es muy fuerte a nivel de lo que vendría a ser la rotación de las piezas dentarias, se produce lo que se denomina trauma de oclusión, que inmediatamente se ve reflejado a nivel de las estructuras óseas. También, obviamente, las estructuras dentarias pueden sufrir consecuencias de este mecanismo de presión muy intensa a nivel de las piezas dentarias, ¿no? Este proceso de trauma de oclusión, acuérdense que es justamente una de las patologías que más vamos a observar a nivel de lo que vendría a ser la articulación temporomandibular o lo que es el concepto de oclusión a nivel de lo que es el sistema estomatognático, ¿no? Dice, ¿no? Cuando un diente antagonista hace fuerza sobre un plano inclinado, este se descompone en dos direcciones. Acuérdense que aquí utilizamos los conceptos de vectores, ¿no? Y los vectores, acuérdense, generan diferentes, según las angulaciones de incidencia, generan dispersión de las fuerzas, ¿no? Entonces, en una pieza dental, justamente es importante tener en consideración este concepto para cuando hablamos de trauma de oclusión, ¿no? Dice, una dirección en el eje del diente, literalmente lo que podría hacer sobre la pieza dental es clavarla, ¿no? Una fuerza que actúe en sentido transversal, lo que podría hacer sobre la pieza dentaria es desplazarla, ¿no? Pero sabemos que eso no ocurre propiamente, ¿no? Acuérdense que cuando se dan las fuerzas de incidencia de las piezas dentarias entre sí o cuando se produce oclusión, hay resultados de vectores o de bisectrices, ¿no? Que definitivamente toman como punto de fulcro el diente, ¿no? Pero lo que hacen es literalmente una disipación de las fuerzas sobre las piezas dentarias, ¿no? Ahora, definitivamente, si la presión es muy intensa, se va a producir lo que hemos ido mencionando, que sería el trauma de oclusión, que tiene una serie de consecuencias. Una de ellas, ya habíamos mencionado, era la destrucción de las estructuras óseas, ¿no? Básicamente de la zona del septum, de las piezas dentarias, y que tiene un patrón característico, ¿no? Este patrón sería en forma de cuña a nivel del diente, ¿no? Y obviamente eso lo podemos identificar mediante el uso de una radiografía. Generalmente utilizamos radiografías periapicales para poder comprobar y de alguna manera complementar el diagnóstico cuando sospechamos de traumas de oclusión, ¿no? Entonces, jóvenes, de esta manera estaríamos un poquito complementando el concepto de articulación temporomandibular, pero que se ve literalmente relacionado con las relaciones a nivel de las superficies oclusales de los dientes, ¿no? Durante los actos principalmente masticatorios, ¿no? Acá se puede explicar en este esquema justamente el concepto de trauma de oclusión. En este dibujo, por ejemplo, en el dibujo que está hacia el lado izquierdo, dice que si las fuerzas se producen según el esquema, como estamos observando el apoyo en los tres puntos, que generalmente se da a nivel de las cúspides, tanto de trabajo como las cúspides de balance, acuérdense, se va a producir de alguna manera una absorción a nivel del ligamento periodontal sin generar ningún trauma de oclusión, ¿no? Es decir, va a haber un equilibrio. En cambio, si observamos la relación oclusal o la relación de oclusión a nivel del dibujo del lado derecho, podemos ver que ahí hay un desequilibrio, ¿no? No hay la relación de los tres puntos de apoyo sobre las piezas dentarias, ¿no? En este caso, en la arcada superior, los dientes a nivel de lo que son las cúspides de trabajo y de balance, de alguna manera no se relacionan con las piezas dentarias a nivel de las cúspides de balance y cúspides de trabajo de las piezas inferiores. Casi estarían literalmente pues haciendo un desplazamiento en sentido transversal de la pieza dentaria, que eso nosotros lo denominamos trauma de oclusión. Y como estamos observando, ese trauma de oclusión va a generar una reabsorción. Definitivamente la primera, vamos a poner así, la primera estructura que sufre el daño a nivel de los traumas de oclusión es la estructura ósea, ¿no? Pero también la pieza dental, a veces literalmente en la zona cervical, sufre microfracturas que la denominamos con el nombre de afracción, que es en este caso un reflejo, es una señal, es un signo
de que en esa superficie o en esa pieza dentaria está habiendo trauma de oclusión, ¿no? De todas maneras, hay que hablar sobre algunos conceptos que serían importantes en el momento de hablar de oclusión, relacionando articulación temporomandibular y articulación dentoalveolar, ¿no? El concepto de espacio neutro, ¿no? Para nosotros sería un espacio de equilibrio. Acuérdense que este espacio de equilibrio, este espacio neutro, se da gracias a la participación de los tejidos blandos que se encuentran alrededor de las piezas dentarias. Es importante entender el concepto de matriz funcional. Los tejidos blandos generan una matriz, un espacio de límite de las arcadas dentarias. Si las arcadas dentarias justamente toman esa forma de arco, es porque está relacionado con los tejidos blandos, que ahí se encuentra, por ejemplo, en la parte interna, la estructura más importante es la lengua, hacia la parte externa son los carrillos y los labios, ¿no? Este es un esquema justamente elaborado por dos autores que ahí estamos observando, pero que básicamente hablan de así, que en la cavidad bucal existiría una máxima intercuspidación y en este caso, en este espacio neutro, todas las fuerzas estarían equilibradas y el resultado de todas esas fuerzas equilibradas sería, digamos, una ausencia de movimiento, ¿no? Es cero. Pero sabemos, ¿no? Sabemos, si este equilibrio se da es porque se está relacionando en el medio, los dientes, por dentro la lengua y por fuera los labios y las mejillas, ¿no? Pero acuérdense qué pasaba o qué pasa cuando una pieza dental se pierde por alguna circunstancia. Entonces se produce este desequilibrio de este espacio neutro, ¿no? Entonces ya no va a haber un trabajo en cero, sino va a haber un trabajo en desequilibrio, ¿no? Y ese desequilibrio genera, entre comillas, ¿no? Lo han denominado así estos autores, hernia de la lengua o hernia de la mucosa bucal, ¿no? Y en este caso se pierde ese equilibrio a nivel de la relación de las piezas dentarias. Entonces, jóvenes, esta sería la primera presentación que estamos realizando en esta presentación de clases virtuales de la asignatura de oclusión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a subir al Classroom la presentación y la tarea que ustedes tienen que desarrollar.